Buenos días, tengan todos los presentes. Bienvenido a nuestro tercer y último día del taller virtual Construyendo una política anticorrupción para Guerrero, desarrollado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. Agradecemos también la colaboración y amabilidad de participar a nuestros invitados especiales. Doy la bienvenida a los que participarán como ponentes el día de hoy en este tercer módulo denominado Delitos en temas anticorrupción. La corrupción no es un problema exclusivo de México, pero la impunidad sí. Los datos y la evidencia son un desafío al dicho popular. Un alto a la impunidad será el cambio de incentivos a este desafío que frena nuestra economía y desgarra la convivencia social. La corrupción y la violencia son dos de los problemas más graves y extendidos en México. Esta se ha vuelto cada vez más sofisticada y globalizada debido a los avances tecnológicos. Ni siquiera los países con los sistemas de justicia más avanzados han podido seguirle el paso a la complejidad y creatividad destructiva de las redes criminales que conjugan a la política y a la delincuencia organizada. Tenemos el dato escalofriante que nos ofrece la OCDE. El lavado de dinero mueve anualmente 400 millones de dólares. Con esos extraordinarios beneficios se alimenta la corrupción y la violencia. En ese contexto, debemos entrar al estudio de fondo respecto a las leyes persecutoras de los delitos contra la corrupción y precisamente hoy corresponde hablar respecto a la prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, extinción de dominio y el análisis objetivo a la ley de extinción de dominio. Con esto me permito presentar a nuestro primer ponente del día de hoy con el tema delitos en prevención del lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo. Es el licenciado Sandro García Rojas, que le doy la bienvenida. Me voy a permitir leer la semblanza del licenciado Sandro García Rojas. Es licenciado en Derecho, catedrático y especialista certificado en prevención y detención del lavado de dinero. Cuenta con diversos másteres en Derecho Penal, Económico y en Seguridad de Bienes y Personas. Es docente en universidades de México, América Latina y Europa. Ha representado a México en foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, Grupo de Acciones Financieras Internacionales, la GAFI, Consejo de Europa y la OCDE, entre otros. Fungió como titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, representante también de la PGR, ahora Fiscalía General de la República, ante la Unión Europea y Suiza, titular del área jurídica y fiduciaria del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En Comisión Nacional Bancaria y de Valores se desempeña como Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de 2005 a la fecha funge como Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos. Le doy la bienvenida al licenciado Sandro García Rojas. Bienvenido. Gracias, licenciada Figueroa. Buenos días a todos. Me da mucho gusto poder estar aquí, saludarlos a todos en esta mañana del mes de junio, celebrar que tengamos este encuentro. Por supuesto, agradezco enormemente a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Saludo con mucho gusto y afecto a su fiscal encargado del tema. Los saludo a todos. Antes de poder empezar y exponer el tema que de alguna manera me han invitado a participarles, y por supuesto, después de haber dado el agradecimiento a la invitación, me gustaría hacer una breve reflexión sobre un fenómeno, digamos, que tenemos todos enfrente, que es el tema de la corrupción, el fenómeno que tenemos enfrente del lavado de dinero. Primero, decir, y seguramente algunos de ustedes coincidirán conmigo, la gente a menudo cree que sabe de las temáticas de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo, de corrupción. No hay mesa familiar, charla
donde estemos con amigos, una sobremesa de domingo, donde prácticamente todos, en alguno o en otro sentido, la abuelita, el muchacho estudiante de preparatoria, después de algún comentario de, ¿ya supiste lo que hicieron los Martínez? Le están construyendo un nuevo piso a la casa, o viste que los González se compraron un nuevo coche, o los Sánchez dicen que se compraron un departamentito en Acapulco. Todo mundo concluye fácilmente, rápidamente, con el tema de allá hay lavado de dinero o allá hay corrupción. En general, somos una cultura que de inmediato ligamos escenarios de esta naturaleza al fenómeno del lavado de dinero y de la corrupción con una simplicidad y con una facilidad que requieren, aunque sea un poquito, de conocimientos técnicos. Es decir, no nos podemos ir con el simple esbozo, la simple estructura general de lo que creemos que es el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo o la corrupción, el flujo de capitales ilícitos. Y para ello, a veces cuento un cuento que ustedes me pensarán la obviedad y la sencillez o la simplicidad, digamos, del cuento, a través del cual un marinero, piensen ustedes en un barco de estos, un barco de velas enorme, que está en alguna parte del alta mar, enfrentando una tormenta, y de pronto el capitán grita a la tripulación: marineros, arriad el foque. El segundo de a bordo replica: arriad el foque, marineros. Marineros, abatid el palo de mesana, grita el capitán. El palo de mesana, marineros, grita el segundo de a bordo. Arriad a estribor. El segundo de a bordo replica: estribor, marineros. Cuidado con el bauprés, grita el capitán. El bauprés, marineros, grita el segundo de a bordo. Mientras tanto, la tripulación corremos desesperados de un lado al otro de la cubierta mientras la tormenta arrecia. Si no encontramos pronto un diccionario, nos carga la tristeza. El cuento de alguna manera narra cómo todo el mundo corre para abatir el palo de mesana, orzada, estribor, tener cuidado con el bauprés, pero si somos muy específicos, a veces somos marineros que estamos buscando un diccionario para entender de qué estamos hablando. Creemos que es algo que todos conocemos, porque nos podemos ir con lugares comunes, frases comunes como es que la corrupción es el cáncer que va contra todos nosotros como sociedad. Y hay de aquel que se atreva a decir que no es real, ¿verdad? No, espero que nadie de aquí diga que no, qué barbaridad, la corrupción no es un cáncer. Pero hay que tomar las cosas con un tiento técnico para saber específicamente qué es, cómo se da, cómo se combate, cómo se previene. Nadie, y hoy lo tenemos clarísimo con el tema del COVID, nadie que quiere prevenir algo que no conoce puede hacerlo. Nadie puede prevenir algo que no conoce. Cuando nos dijeron que existía un COVID, un virus, COVID-19, que tenía forma de una corona y que por eso se llama coronavirus, y todos nos quedamos con cara de what, todos nos quedamos con cara de ¿y cómo debo cuidarme? No puedo saludar de mano, no puedo besar, no puedo inhalar, se transmite de manera aérea por un tema de ingesta. Ya que conocimos más o menos las generalidades del virus, entonces tuvimos la claridad de cómo podemos prevenir al virus. Hoy yo les diría, todos los que estamos aquí somos expertos previniendo COVID-19, porque ya sabemos cómo se previene el COVID-19, porque ya sabemos cómo muta, cómo va, cómo viene, cómo sube, cómo baja. Todavía no somos muy buenos combatiéndolo, pero somos muy buenos previniéndolo. Cuando estamos hablando de un sistema nacional, de un sistema estatal, de una organización, de un conjunto de expertos que se van a dedicar al tema de la prevención y del combate, tenemos que diferenciar con toda claridad, primero, si sabemos a lo que nos estamos refiriendo, y número dos, y muy importante, cómo lo vamos a prevenir.
Cuando yo imparto clases en diferentes universidades, uno de los temas que trato de aterrizar en las explicaciones, les pongo a los muchachos, a los alumnos, el ejemplo de qué pasaría, y se los pregunto a ustedes, Rommel, Nadia, Jesús, Max, que los veo aquí en la pantalla. ¿Qué pasaría si yo quisiera, Marco Antonio, esconder, por ejemplo, un árbol, ¿no? Si yo tuviera la posibilidad de extraer un árbol desde donde está plantado y poderlo guardar, suponiendo que se pudiera sacar una jacaranda, un abedul, un arce, un encino, ¿dónde lo puedo guardar para que no se vea? La única opción que se me ocurre sería un gran bodegón. Pensemos en la bodega gigante de un Costco, en un Sam's. ¿Dónde más puedo meter un árbol sin que se note? En un bosque. Nadie a quien le guste correr en las mañanas sale a correr por la mañana a algún parque cercano a sus lugares de residencia y dice, ah, caray, ese pino no estaba ayer aquí, me parece que ese pino es nuevo, o este encino de 15 metros no lo había yo visto antes, se me hace que alguien lo sembró. ¿Por qué? Porque el bosque es justamente el lugar donde caben los árboles, donde nadie los detecta como una cosa nueva. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de la corrupción y el lavado de dinero? La corrupción es uno de los delitos primigenios, previos, predicados al lavado de dinero. ¿Dónde vamos a ver dinero ilícito? Pues donde hay normalmente flujos de capitales. ¿Dónde vamos a ver flujos de capitales? En la economía y a lo mejor en el sistema financiero. El sistema financiero es el bosque del dinero. ¿Pero es el único lugar donde se puede esconder un árbol o donde se puede esconder el dinero? No. ¿Necesito el sistema financiero para lavar dinero? No necesariamente. Cuando estamos hablando de corrupción, pensemos en un funcionario corrupto que recibe una cantidad, vamos a pensar que tiene 3 millones de pesos en efectivo. A lo mejor esos 3 millones de pesos en efectivo le pueden servir para ir gastando y va a remodelar un cuartito y se va a comprar un carrito, una moto, ¿no? Va a pasar más de un fin de semana bastante decoroso, ¿no? Se va a divertir. Pero si esto es recurrente y de pronto tiene 3 y luego otros 2 y luego otros 3 y luego otros 3 y así sucesivamente, llegará un momento en que, aunque no lo crean, es un problema dónde guardar ese dinero. Es un problema. ¿Qué hago con el dinero en efectivo? De tal manera que ese dinero necesita guardarlo en algún lado y como no lo puede guardar de manera automática en un banco, en una sociedad financiera popular, en una SOFIPO, porque se van a prender las alarmas de la UIF, porque los bancos, las instituciones financieras tienen todo un régimen especializado para poder proteger. Como no lo va a poder hacer porque van a empezarse a enviar una serie de controles, necesita inventar, necesita generar otros mecanismos. Mecanismos como cuáles, la generación de nuevas empresas, de prestanombres, tiene que simular operaciones que aunque no son con flujos de dinero real, legítimo, legítimamente adquirido, ese dinero le va a servir para justificar, como si pusiéramos un restaurante y entonces después de poner el restaurante y vendimos 40,000 pesos en una semana, pues le vamos a decir al contador, tome usted otros 100,000 y deposítelos en la cuenta como si el restaurante hubiera vendido 140,000. La sobrefacturación nos va a ayudar, evidentemente, a lavar y estamos mezclando recursos bien habidos y recursos mal habidos. Cuando nos referimos al tema de la corrupción, y por eso es tan importante que ustedes, que me hacen el favor de estar en esta conferencia, en esta charla, que ustedes conozcan a ciencia cierta, conozcan con detalle los tecnicismos de la prevención y los tecnicismos, sobre todo, de dónde puede generarse la corrupción en las actividades gubernamentales. Cualquiera puede contestar a esa pregunta de, oigan, ¿dónde se puede generar corrupción en la oficialía mayor o en la administración financiera de una entidad pública?
Ay, pues en las compras, ay, pues en los contratos públicos, en los contratos de obra. Sí, 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 pero esos son lugares comunes. ¿Cómo puedo detectar yo que a lo mejor, y no lo sé, y al azar, alguno de ustedes que está aquí, elijo a Lisette, que a lo mejor Lisette tiene un flujo ilícito, Lisette va a ser la mala en nuestro ejemplo hoy, insisto, es un ejemplo y con el debido respeto a Lisette. Imaginemos que Lisette está recibiendo dinero en efectivo con motivo de una operación ilegal. ¿Qué pasaría si yo como encargado del cuidado de las cuentas en el banco estoy evidentemente al pendiente de que Lisette no vaya a depositar 3 millones de pesos en su cuenta? Porque si los deposita, entonces inmediatamente prenderé el aviso de operaciones inusuales, el reporte de operaciones inusuales para mandarlo a la unidad de inteligencia financiera. Pero Lisette, muy lista, evidentemente no lo va a depositar en su cuenta porque se va a ver. ¿Verdad, Lisette? Claro. Bueno, pero yo como dueño, digamos, del banco encargado de la supervisión, me doy cuenta que el municipio al que trabaja o la entidad pública, la entidad del estado en donde trabaja, le deposita su quincena en la cuenta de nómina que tiene aperturada conmigo. Y ya me di cuenta que en los últimos 3 meses o 6 meses, Lisette prácticamente no toca el dinero que le depositan de su nómina. Estábamos todos, digamos, buscando una operación activa, que Lisette depositara dinero. Pero no siempre las operaciones activas son las que nos indican que hay un tema de lavado de dinero o de corrupción. A veces las pasivas también. El hecho de que Lisette no haya movido sus recursos de la cuenta de nómina nos deja ver que a lo mejor Lisette está recibiendo dinero por fuera y que no necesita esos flujos y que nadie la va a voltear a ver. ¿Se fijan? Necesitamos hacer una calibración de las investigaciones que hacemos, de la actividad que realizamos, y para esto el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es como el tótem, ¿no? La meca del tema del lavado de dinero, el GAFI famoso, nos dice en la primera recomendación, en la número 1, que cualquier instrumentación para la prevención o el combate del lavado de dinero tienen que tener un ingrediente con un enfoque basado en riesgos. Lo repito, enfoque basado en riesgos. Déjenme platicarlo de manera muy general y les enseño unas láminas que tienen que ver con una guía que sacó la Comisión Nacional Bancaria para el sector financiero y terminar el tiempo que se me ha concedido. Si nosotros vamos a poner un extinguidor para prevenir un incendio, lo vamos a poner cerca de donde puede generarse el incendio. Si vamos a poner un detector de humos donde se puede generar el incendio, de nada me sirve que en una bodega, en la esquina de por allá, está puesto el detector de humos, cuando realmente el generador del incendio, la conexión, la cafetera, el proyector, etcétera, está del otro lado de la bodega donde está el detector de humos. De nada me sirve. Dicho lo anterior, ¿qué pasaría si yo llegara como supervisor, como lo soy, supervisor del sistema financiero, y dijera, a ver, tu extinguidor, aquí está, perfecto, palomita. A ver, tu detector de humos, aquí está, perfecto, una palomita. A ver, el cuate encargado de protección civil, aquí estoy, presente, perfecto, tu palomita. No, 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 no. No basta con hacer un checklist. Cuando hablamos, por ejemplo, de entidades, de empresas, las empresas deberán, dice el artículo 25 de responsabilidades administrativas de servidores públicos, te dice que las empresas que tengan ciertos componentes preventivos tendrán un tratamiento diferente. Pero no nos dice específicamente qué componentes preventivos contra la corrupción, nos lo deja abierto. ¿Un manual de ética y conducta? ¿Con eso basta? ¿Cómo está hecho el manual? ¿Quién hizo el manual? A veces nos gusta tener en las salas de consejo, en las empresas, el manual que nos escribió Clark Kent y compañía, ¿no? Bruno Díaz y Robin Hood, empastado con Louis Vuitton del licenciado Valeriano, en fin. ¿Y eso para qué nos sirve? Necesitamos tener un enfoque basado en riesgos. A ver, déjame ver
tu, tu extinguidor. Tu extinguidor es para líquidos flamables. De nada te sirve tener un extinguidor para líquidos flamables cuando lo que te puede prender fuego son sólidos, maderas, telas, cartones. A ver tu detector de humos, aquí está, pero está a metros de distancia de donde se va a generar el incendio. De nada te sirve. A ver tu encargado de cumplimiento, déjame ver quién es el encargado de cumplimiento. Pues fulanito de tal. Y le preguntamos a fulanito de tal, y sí, a lo mejor es un cuate que hace mucho deporte, está muy presto, muy listo, está hasta medio toronado, y eso ¿para qué no lo queremos? Si no tienen idea de cómo se puede generar un incendio en la entidad donde estamos tratando de supervisar o prevenir. Necesitamos un enfoque basado en riesgos. Cuando investigamos, las entidades fiscalizadoras a veces de verdad me dan risa, y lo digo con todo respeto. Denme todos los estados de cuenta que pueda tener fulanito de tal en todo el sistema financiero. ¿De veras esa es la fórmula para investigar? Así nomás, 1, 2, 3 por mí, denme todo lo que encuentre. Dos cosas llaman la atención. Aguas con lo que se pide, porque si ya lo tienes, ya lo tienes. Y ahora lo sabes procesar. ¿Sabes dónde se va a ver la diferencia o el elemento del flujo ilícito? ¿Lo tienes claro? Yo lo pongo en duda. No todo el mundo lo tiene claro. ¿Qué hay que hacer para ello? Desarrollar técnicas claras, específicas, de enfoque basado en riesgo en la tarea que hacemos. Y finalmente, muy importante, saber a qué están obligadas las entidades, tanto públicas como privadas. ¿Qué tipo de operaciones detecta el banco? ¿Qué tipo de operaciones detecta una casa de bolsa? ¿Qué tanto es normal que haya un centro cambiario que tenga operaciones determinadas en el estado de Guerrero, en Iguala? ¿Por qué se entiende que un centro cambiario en Iguala tenga operaciones por varios millones de dólares al año? ¿Por qué en Iguala? Porque nos mandan desde Estados Unidos, licenciados, las remesas. Falso. Las remesas las cobramos en efectivo, en dinero, en pesos, no las cobramos en dólares. ¿Por qué hay esos flujos de dinero? Permítanme brevemente, y ya para terminar, para no extenderme mucho, porque creo que ya me estoy extendiendo, presentarles rápidamente lo que fue la guía anticorrupción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta es una guía cuyo objeto evidentemente es ayudar a los sujetos supervisados, o sea, al sistema financiero, a comprender mejor los factores de riesgo que tienen. Y ya que entendí que tengo un riesgo, ahora lo que necesito es gestionarlo, mitigarlo, administrarlo. Nadie puede exentar el riesgo, nadie puede sacar el riesgo, nadie puede quitarse el riesgo de encima. No se trata de una guía que sea vinculante o obligatoria, no existe un elemento de sanción, pero es una guía que de alguna manera da a las entidades financieras información útil sobre cuáles son los factores que están relacionados con el riesgo de lavado de dinero. Hacemos una mención en general de elementos de riesgo y hablamos de medidas aplicables, por ejemplo, a las PEPs. ¿Qué son las PEPs? Personas políticamente expuestas, tanto nacionales como extranjeras, y pedimos que haya documentación adicional, por ejemplo, en la apertura de cuentas. No es lo mismo que venga el presidente municipal a abrir una cuenta a que venga alguien que no tiene un cargo público. Pero ¿quiénes son personas políticamente expuestas? Incluso los familiares de estos PEPs. La copia de la declaración patrimonial y de intereses. Sugerimos que se pida. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuál era el perfil transaccional del cliente antes de abrir la cuenta. ¿Qué tiene? ¿Dónde lo tiene? ¿Cuánto ganaba? Alguien que abre una cuenta donde va a haber un flujo de 100,000 pesos al mes, por ejemplo. Ok. Y tiene una declaración patrimonial del año pasado de 2 millones de pesos en el año. Me hace sentido. Sí, lo entiendo. Pero que de pronto va a ser un depósito por 600,000 pesos o 2 millones de pesos en efectivo, rompe el perfil transaccional. De tal forma que esta guía lo que hace es dar sugerencia de documentación adicional, copia de la declaración anual de impuestos, de la declaración patrimonial,
listado de empresas con las que eventualmente pueda tener algún tipo de relación. Tienes que verificar como entidad financiera con, digamos, bases públicas como Compranet, con listado de empresas en simulación de operaciones que son listado de empresas públicas. Además de esto, jóvenes, los factores de riesgo que son importantes, digamos, ¿qué factor de riesgo nos indica que podríamos estar frente a una operación inusual en la banca? Un factor de riesgo importante es considerar al momento del análisis de una posible operación que esté relacionada con un PEP nacional o una persona vulnerable, es decir, relacionada con un PEP nacional. Hay que buscar en fuentes abiertas si esa persona tiene o no tiene algún vínculo, alguna relación. Que exista, por ejemplo, alguna explicación de pronto, imaginen ustedes que de pronto un funcionario público tiene el depósito de una cantidad determinada o la transferencia de un dinero desde, pensemos en el presidente municipal o en el síndico o en un investigador, un ministerio público, un agente del ministerio público, y de pronto tiene una transferencia desde una empresa que se llama Plásticos Modernos SADCB, que está en el estado de Nuevo León. Y el Ministerio Público tiene su operación, su domicilio, su cuenta aperturada en la ciudad de Tasco, en Guerrero. ¿Tiene alguna relación? A lo mejor el señor acaba de vender un departamento a Plásticos Modernos SADCB. Que venga y que lo enseñe, que lo acredite, que nos platique de dónde viene. Oye, cualquier operación, ojo, nosotros en el sistema financiero diseñamos un perfil transaccional de cada uno de los clientes. De tal manera que cuando estamos hablando de instituciones supervisoras, de instituciones fiscalizadoras, órganos internos de control, Secretaría de la Función Pública, contralorías estatales, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía General o la Fiscalía Estatal o la Fiscalía Especializada. ¿Qué vamos a revisar? Justamente eso. No podemos partir con una lectura de que todos los clientes de la banca, todos los funcionarios públicos tienen la misma operatividad, la misma transaccionalidad. Existen funcionarios que además son empresarios. ¿Y eso es malo? No. ¿Y tienen flujos por la parte empresarial? Está bien. ¿Tienes cómo comprobar que ya lo venías haciendo? Sí. Y antes de yo venir aquí a ser funcionario ya traía todas estas operaciones. Perfecto. Tu perfil transaccional deberá tenerlo. El problema es cuando no lo conocemos y tenemos que ver cuál es el comportamiento justamente atípico. Si estoy dándome cuenta que en el fondo estás queriendo como ocultarme digamos tu identidad, no me quieres dar copias, no me quieres dar domicilios, no me quieres dejar entrar a tu casa a hacer una verificación ocular por parte de la banca, ahí es cuando nos damos cuenta de algo no está muy bien. Y estos son factores de riesgo que de alguna manera hemos ido encontrando a lo largo del estudio de este tema. La guía habla de una política antisoborno, ¿no? Y en términos muy generales lo que hace es establecer un sistema de gestión antisoborno con estándares y mejores prácticas internacionales. Hay toda una certificación de ciertos procesos. Hay ciertas certificaciones que te ayudan a saber, y pongo en estas flechas, por ejemplo, identificar y evaluar los riesgos de soborno. ¿Quién tiene más riesgo de soborno? El tesorero. ¿Seguro? ¿Seguro es el tesorero? ¿No será también el que otorga la licencia, el que hace la verificación ocular? ¿No será el policía de tránsito? ¿No podrá ser el que está en una garita? Mucha gente tiene un riesgo. ¿Ya lo evaluaste? ¿Ya hiciste esta evaluación basada en un riesgo para tener controles efectivos? Después, habilitar canales anónimos de denuncia, importantísimo, lo que le llaman el whistleblower, ¿no? Alguien llega y te pasa un chisme, fíjate que supe que... Todas esas hay que iniciar una investigación, cuidado, cuidado. No todos los chismes traen información certera, cuidado.
pero sí nos amerita a que por lo menos desahoguemos el chisme y digamos esto era un chisme y se archive, porque todo eso queda registrado y el día de mañana que alguien nos quiere preguntar, oiga, ¿y usted por qué si se denunció en una denuncia anónima fulanito tal no lo investigó? Tienes que tener con qué acreditar que sí lo investigaste. Y eso significa, pidan estados de cuenta, inmediatamente abran una carpeta de investigación. No, no perdamos el tiempo. Enfoque basado en riesgos. Si tienes un enfoque basado en riesgos, sabes utilizar las herramientas que tienes a la mano. Hay que documentar criterios, medidas, procedimientos, desarrollar políticas de debida diligencia. Hay que hacer una política específica sobre regalos, hospitalidad, conflicto de interés. Por ejemplo, el pueblo mexicano es particularmente cariñoso, es afectuoso. Yo muchas veces, si esto hubiera sido presencial, pese a que hay una prohibición en la ley que dice que los funcionarios públicos no podremos recibir ningún tipo de regalo, yo les aseguro que terminando alguien de ustedes iba a llegar y me iba a decir, licenciado, aquí hay una miel que se hace con agave, o aquí tiene usted unos membrillos que corté del mi milpa o aquí tiene usted un libro que escribió mi abuelo de poemas, ahora que a usted le gusta el tema de la poesía y sale bla, 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 bla. ¿Y qué hago? ¿Eso es un regalo que pretende sobornarme? ¿Ese es un regalo que pretende comprometerme? ¿Qué política va a haber? Oye, el regalo que más le gusta al expositor es pues, la invitación con toda la familia, en los hoteles de lujo, en los aviones privados, con spas incluidos. No, cuidado. Ahí hay un tema diferente. Ya se evaluó el riesgo, ya se vio concretamente hasta dónde, qué cosa puede ser un efecto simbólico, un documento que diga que se agradece la participación, la ponencia, lo vamos a invitar los organizadores a comer, ¿se entiende? Está documentado, está en una política, está explicado, sí. Todo eso se tiene que desarrollar de alguna manera y a veces cometemos el enorme error de no hacerlo. Aquí están mis datos generales, digamos el correo, por supuesto, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, mi Twitter, por quien quiera seguirme, estoy a sus órdenes. Ahí solemos hablar de estos temas, solemos difundir información, notas, guías, cursos, en fin, de todo un poco. Y si les parece a los organizadores y sin querer quitarles más tiempo, gracias y perdónenme por haberme excedido un poco en él, yo les diría, encantado de la vida, contesto un par de preguntas, si es que hubiere, para que ustedes como participantes tengan la oportunidad también de preguntar. Gracias otra vez. Creo que ¿Sí? tengo que hacer a alguien, a Lisette, te voy a hacer administradora de esto para que tú, si te parece, puedas moverte aquí. Creo que algo tengo que hacer, ¿no? No, ya no tengo que hacer nada. Perdóname. Perdón. Listo. Muchísimas gracias, licenciado Sandro. Sí, le vamos a tomar la palabra. Tenemos algunas preguntas para usted. La primera es de Rómulo Arriaga y nos dice que el lavado de dinero es un delito que se da tal vez hasta diario, pero ¿cómo evitarlo? Si a los servidores públicos les falta más conocimiento al respecto o hay complicidad y sobornos. Querido Rómulo, te puedo contestar, no tengo gusto de conocerte, pero te contesto con mucho gusto. Tienes toda la razón en el sentido de que se da todos los días, por supuesto, el lavado de dinero, y hay que diferenciar una cosa y se las dejo un poco medio de reflexión. Lavado de dinero es un proceso por virtud del cual un dinero mal habido pretende llegar a aparecer o aparentarse bien habido. Es un proceso. Y por eso tiene 3 etapas: colocación, estratificación e integración. No me detengo porque nos tardaríamos un buen rato explicando esto, pero es todo un proceso desde el cual una cosa que estuvo mal habida, un billete mal habido, hago todo un tru-tru y entonces finalmente ahora ya está bien habido.
Sin embargo, ORPI, operaciones con recursos de procedencia ilícita del 400 bis, nos dice que no necesito todo el proceso. A la persona que por sí o por interpósita persona adquiera, enajene, invierta, posea, transfiera, cambie. Es decir, nos da todos los verbos que se puedan imaginar. Solo faltó cena, desayuna o come. Con recursos a sabiendas de que son de procedencia ilícita. El tema de las sabiendas, dices, bueno, yo no sabía que este dinero era sucio. ¿Y por qué lo guardaste debajo de la llanta y del gato del coche? ¿Por qué lo metiste en cinta canela detrás de el cinescopio de una televisión y te lo llevaste en tu mudanza? ¿Por qué lo ocultas? Y hay una sentencia, un criterio de la Corte que dice que aquello que se pretende ocultar o que se le da una máscara se preasume ilegal. Entonces el problema es, nosotros, piensen ustedes que todo el mundo tiene un despacho, todo el mundo tiene una empresa. Esperanza tiene una empresa o tiene un despacho y a Esperanza le debe su cliente, Sandro García Rojas, 100,000 pesos. A Esperanza le interesa que Sandro le pague sus 100,000 pesos. ¿No? Esperanza dice, oye, págame mi factura. Nada más que hay un pequeño detalle. Yo lo tengo en este momento y le hablo a Esperanza y le digo, oye, Esperanza, querida, no te preocupes. Mi compadre, tenemos unas empresas en el norte y Plásticos Modernos te va a depositar en la cuenta, nada más dame tu número de cuenta. Esperanza dice, haya sido como haya sido, de donde vengan los turrenos y que me paguen. Sí, nada más que a lo mejor Plásticos Modernos trae un tema reputacional, trae un tema de lavado. Sí es una empresa que está de alguna manera en este proceso de ocultamiento y ya contaminó a Esperanza, y el día de mañana que se está investigando a Plásticos Modernos, resulta que Esperanza es una de las beneficiarias de esos depósitos. ¿Qué pasó? Esperanza permitió lavar dinero a través de su empresa o de su despacho. No, pero por ignorancia no cuidó lo que debió haber cuidado para efecto de que si hubiera algún problema, eventualmente pudiera evitar. Por ahí alguien hacía la pregunta, ¿se puede lavar dinero con entidades públicas? Claro que se puede, por supuesto. Les pongo un ejemplo práctico. Yo voy a un juzgado con un cheque, ¿no? Un cheque y digo, tengo que demandar al señor, a Luz María, la voy a demandar porque me debe este cheque. E inicio un proceso ejecutivo, ¿no? Un ejecutivo mercantil. Van a embargar a Luz María y Luz María dice, antes de que me embargues, tiene razón, le debo a Sandro. ¿Cuánto es? 3 millones de pesos, dice el cheque. Aquí están como estos. 1, 2, 3. Aquí están en el depósito del juzgado. Y el juzgado, juez, ordena que se depositen en la cuenta del tribunal para efecto de cuando termine el juicio. Ya se llevó el juicio, ya hubo prácticamente venia de las partes, nadie se opuso. Entonces, libres el cheque en favor de Sandro, porque Luz María le debía los 3 millones, ya no sé quién le debía a quién. Y entonces el cheque viene del juzgado por 3 millones. Y esos 3 millones eran sucios. Y esa demanda del cheque la vemos una y otra y otra y otra y otra vez a lo largo de diferentes juzgados de naturaleza mercantil. En fin, podría yo dar muchísimos ejemplos. Lo importante es, ¿por qué está pasando eso? Porque no tenemos una evaluación conforme a riesgos. Las entidades públicas operan sin haber hecho una valoración de riesgos. Y para eso, señoras y señores, con todo respeto, necesita haber técnica, necesita haber capacitación, necesita haber gente especializada en los temas. Muchas gracias, licenciado Sandro. Bueno, pues creo que esta pregunta va muy hilada de justamente lo que nos acaba de comentar. Nos pregunta Víctor Vaca, ¿tenemos una estructura e infraestructura real como para detectar lo que es el lavado de dinero? ¿O será por su carencia que casi todas las veces que anuncian o creemos que es lavado de dinero, al final no se puede comprobar? A lo mejor no estoy entendiendo bien la pregunta. ¿Podrías volverla a reformular? Perdona. Claro que sí. Nos dice Víctor, ¿tenemos una estructura e infraestructura real para el lavado de dinero? ¿O será que no carecemos de esta y todas las veces que se anuncia que se hizo lavado de dinero, al final no se puede comprobar?
No, no, digamos, no es que tengamos una estructura o una infraestructura adecuada para lavar dinero o no. La economía, el sistema financiero, cualquier negocio, son estructuras que se prestan, cualquiera, a poder tener flujos de naturaleza ilícita. Piensen incluso en un ejemplo medio familiar, y con eso trato de bajar el balón. Imaginen ustedes que nuestro hijo, chavillo, 12 años, lo queremos poner a trabajar, y ahora que ya regresamos con los semáforos verdes, espero que pronto todo el mundo trabaja normalmente, nos dice que se va a ir de cerillo a un supermercado. Y entonces están guardando, digamos, cosas en el supermercado y la gente le da unas moneditas. Perfecto. Nosotros sabemos que nuestro hijo cada viernes y cada sábado que va al supermercado a trabajar de cerillo 3 horas, obtiene más o menos 200 pesos de propinas. 200 pesos que al mes representan 800, más otros 800 que nosotros le damos al mes de domingo. Una semana que le damos a nuestro hijo. Tiene 1,600 pesos al mes. Y en 4 meses se va a comprar algo de 20,000. Ni con aritmética avanzada nos da, ¿verdad? O sea, ¿cómo le hizo el hijo para juntar esos 20,000 si él ganaba 1,600 pesos al mes? Y a lo mejor nos damos cuenta que a la mamá o al papá en las noches, medio curioso, va y nos bolsea ahí un billete de 50 o uno de 100, ¿no? De las cosas que dejamos encima de una canastita al lado de donde dormimos. Esos 50, esos 100, esos 200 que eventualmente él está sustrayendo de manera ilegal, déjenme decirlo así, porque el acto es un acto ilegal, ese recurso es ilícitamente adquirido. Él ya mezcló todo y cuando se va a comprar el PlayStation de 20,000 nos dice, papá, yo trabajé y aquí están los 20,000. La infraestructura, la actividad humana es la infraestructura misma. No necesitamos tener empresa. No necesitamos una gran infraestructura para lavar dinero. El problema es que, como no conocemos cómo se puede lavar el dinero como ciudadanía en general, como empresarios, necesitamos políticas ciudadanas de culturización. Necesitamos tener videotutoriales, anuncios, necesitamos tener toda una campaña de por qué es malo, por qué nos conviene un régimen de integridad, por qué tenemos que estar convencidos que esa es la fórmula de poder operar sanamente. No necesariamente tenemos que enfocarlo todo al narco. Tenemos que enfocarlo a los diferentes sectores, a las diferentes actividades que pueden tener una relación con el lavado de dinero. Así lo veo yo. Muchísimas gracias, licenciado Sandro. Y no sé si tenga tiempo por su agenda que le hagamos una última pregunta. Una última, si me lo permite, con mucho gusto. Pues nosotros encantados de que nos pueda contestar. Esta última nos dice Jorge Israel Sarmiento, nos dice, ¿cómo se debe prevenir la corrupción? Y pues también le hace una felicitación por su exposición. ¿Cuáles serían de ustedes, de usted que nos pudiera dar algunos, pues, formas de combatir la corrupción desde el punto de vista de la Comisión Bancaria de Valores? Con mucho gusto y gracias por la felicitación, licenciado Sarmiento. Miren, yo diría que la mejor fórmula para prevenir algo es conocerlo bien. Tristemente, tenemos una gran historia que contar en temas de corrupción. Tenemos una gran historia, tenemos muchísima información estadística de quién se ha corrompido, cómo se ha corrompido, cómo le hicieron, cómo llegó el dinero, cómo salió el dinero. Tenemos mucha tela de donde cortar. Más que poner perros rabiosos en las entradas para que no circule o para que no pase o para que el dinero no fluya, que también sirve, por supuesto, no estoy diciendo que no, digamos, medidas mucho más tajantes. Nosotros, insisto, la primera, digamos, fórmula que yo pondría es, como sociedad, necesitamos convencernos como sociedad, una cultura, una campaña de sensibilización. 2, yo pongo las manos al fuego casi, que aquí hay gente súper técnica,
súper conocedora de temas penales, súper conocedora de temas de proceso, de averiguación previa, de etcétera, 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 pero también pongo las manos en el fuego de que pocos han analizado el cómo se corrompe, cómo llegó, cómo lo evitamos, cómo lo investigo. Por ejemplo, un sistema nacional anticorrupción, un sistema estatal, ¿tiene facultades para pedir estados de cuenta del sistema financiero? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Todos? Sí, claro, la reforma constitucional, pero el artículo de la Ley de Instituciones de Crédito te faculta. ¿Y sabes, por ejemplo, qué pasa en una unión de crédito o en una SOFIPO o en una casa de bolsa? ¿O para ti es todo parecido como si fuera un banco? ¿Tienes alguien especializado en saber cómo se lava dinero a través de un almacén general de depósito, a través de una casa de bolsa, de una SOFIPO, de una caja de ahorro, de una sociedad cooperativa? ¿Sabes cómo? Captación, colocación, ¿cuál es la actividad más proclive, con más riesgo? En el turismo, hay que hacer todo un mapa del turismo, por ejemplo, de las costas guerrerenses. ¿En qué actividades se puede dar la corrupción? ¿Cómo? ¿Cómo se va a operar? ¿Cómo han operado? Tenemos tela de dónde cortar. Hagan un análisis con base en riesgos y sobre ese análisis construyan medidas de prevención. Ya luego vemos el tema del combate. Pero si no tienen establecidos mecanismos de prevención, no va a ser fácil que lleguen a las conclusiones en el combate. Esa sería mi sugerencia. Muchísimas gracias, licenciado Sandro. Yo le agradezco el tiempo que nos dio para esta sesión, para estar con nosotros. Yo sé que por temas de agenda le es imposible quedarse hasta el final de la sesión. Sin embargo, le agradezco que haya contestado también estas preguntas. Tenemos muchas más preguntas que se las haremos llegar a su correo para que usted les pueda dar contestación. Y pues agradecerle de nueva cuenta que haya participado en este primer taller que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción pues puso para todos y para todas sobre cómo construimos una política estatal anticorrupción, y sin duda alguna todas y cada una de sus puntos de vista serán tomados en cuenta para esta construcción. Muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, gracias a ustedes, con mucho gusto. Y déjenme nada más decir un par de cosas, si me lo permite, licenciada. Agradecer, por supuesto, al sistema ejecutivo. Agradecer a Enrique. Enrique, yo tuve la oportunidad de darle alguna charla, alguna clase, intercambiamos algunas ideas, y era de los convencidos en que el tema se tiene que llevar a un escenario, evidentemente, de técnica, de certificación. Hay una certificación por parte de la bancaria que pueden hacer cualquier profesionista que estudie esta materia, la certificación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y otra más que le extiendo, por supuesto, a don Ignacio, de la Fiscalía General del Estado. Como ustedes saben, nosotros somos los que cuidamos la puerta del secreto financiero en la banca, ¿no? En el sector financiero. Para que las fiscalías puedan pedir información, tienen que colgarse en un sistema que se llama CIARA. Para esos efectos, les damos, por supuesto, la facilidad que se requiera para que tengan el acceso al CIARA, para que puedan pedir estados de cuenta, para que puedan hacer solicitudes de información. Revisamos que las facultades que tenga la Fiscalía especializada lo pueda hacer, pero robustezcamos entre todos. Yo les pido, no parezcamos marineros que estamos corriendo buscando qué es el Bauprés, qué cosa es el palo de mesana, qué cosa es arrea del foque. Si no sabemos, sentémonos, veamos en el diccionario, y entonces ya que sepamos, a ti, Nadia, te queda más cerca el palo de mesana, a ti, Héctor Salgado, te queda mejor el Bauprés, a ti, Rommel, te queda más rápido hacer o tal o cual cosa, que cada uno de nosotros tenga una actividad específica y no nos confundamos como en las mesas estas que les platico de fines de semana, donde hasta mi abuelita opina que sí, mijito, seguramente haya lavado de dinero y corrupción. Les mando un abrazo cariñoso, les deseo un gran día y gracias otra vez por la invitación. Que la pasen muy bien. Muchísimas gracias, licenciado Sandro. Y bueno, también agradecerle a todos los participantes